de Reyes 15. Al 34. Y el título es Reinado de Jotam, que era un rey, ¿verdad? En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Preciosa palabra, ¿verdad? El rey Jotam hizo todo lo bueno que vio hacer su padre, el rey Usías. En otra palabra, le copió, ¿verdad? Vio que su padre hacía algo bueno, entonces él también, porque aprendió de su papá. Si queremos tener buenos hijos, va a depender mucho entonces de lo que el padre es y de lo que los padres son, porque es eso lo que ellos van a revelar en el futuro, en su vida. Eso van a demostrar. Según el diccionario, hay dos definiciones de padre. Hay varios, pero yo copié dos. Uno es varón o macho que ha engendrado. Eso sabemos, ¿verdad? Que tiene que ser varón y macho para engendrar. Y la otra definición es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Varón o macho que ha engendrado, que puede engendrar hijos. Y el otro es cabeza o jefe de una descendencia, de una familia, de un pueblo. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con cuál de la definición ustedes se identifican? ¿Con la primera definición o con la segunda? La segunda. Ser cabeza de una descendencia. Porque siempre tenemos que tener una cabeza y recordar a nuestro abuelo. Entonces nuestro abuelo ha sido una cabeza, nuestro bisabuelo, ¿verdad? Pero si no queremos lo saber, seguramente fue un macho o que engendró y dejó por ahí, ¿verdad? Como hombre nomás, engendró por ahí un hijo y dejó por ahí. No es como cabeza. Ser cabeza de una descendencia o de una familia es todo lo que un padre debe desear. Y es también lo que Dios quiere. Ser jefe de una familia. Tener esa autoridad, ¿verdad? Desde un principio Dios es autoridad. Vemos a Moisés que le dio esa vara, esa vara. Y con esa vara él hacía todas las cosas. Abrió el mar y muchas otras cosas. Sacó agua. Señal de autoridad. Y ese le corresponde a un padre, a un hombre. Ahora vamos a leer en Proverbio 27, 23. Tenemos y dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira
con cuidado por tus rebaños. Un padre conforme al corazón de Dios es un padre que debe ser el pastor de sus hijos. El padre es el pastor del hogar. Así debe ser. Y sus ovejas tienen que ser sus hijos. Y acá nos dice que el pastor tiene que conocer el estado de su rebaño. El pastor tiene que conocer, o sea, el padre que es pastor, tiene que conocer cuál es de su oveja es débil. O sea, su hijo débil, ¿verdad? ¿Cuál es la debilidad de su hijo? ¿Cuál es la oveja que está enferma? ¿Cuál es la oveja que tiene su patita rota? ¿Cuál es la oveja necia? La necia que sale del redil y que tengo que estar estirándola cada rato. El pastor debe conocer el estado de su oveja. O sea, un padre tiene que conocer en qué está su hijo, cuál es su debilidad. Tiene que conocer su estado. Si es realmente pastor de su hogar, de su oveja. Ahora viene la pregunta para los padres. ¿Conoce a tus hijos? Para los que tienen muchos hijos. ¿Conocemos realmente a nuestros hijos, sus debilidades, sus valores, su fortaleza? El pastor de las ovejas tiene que tener olor del rebaño. O sea, tiene que estar ahí adentro, cuidándole. Tiene que tener el olor de sus hijos. Y ahora viene la pregunta para los hijos. ¿A qué huele tu papá? ¿A qué está oliendo tu papá? ¿Te está oliendo a vos? ¿O a otra cosa? Y el papá está oliendo, está impregnado de ese olor de su casa. Sabe completamente lo que está pasando en su casa con su hijo adolescente, con los chiquititos es mucho más fácil. Pero con los más grandes puedo decirle que es un poco difícil. ¿O a qué está oliendo papá? ¿Está oliendo a tu trabajo? ¿Está oliendo a tu negocio? ¿Está oliendo a tus amigos? ¿A qué está oliendo? Es una pregunta que tenemos que responder. ¿Conozco realmente a mi hijo? ¿En qué está? Porque en nuestra casa le conocemos, ¿verdad? Pero cuando sale afuera, ahí va a demostrar realmente si huele a papá. Porque cuando estamos en casa todos tenemos, parece, el mismo olor. No demostramos casi nada. Entonces, un buen padre debe ser pastor de sus hijos y también sacerdote de la casa, ¿verdad? Porque ayer la hermana Ada estaba diciendo que Dios nos hizo sacerdote, nación santa somos, real sacerdote, somos hijos de Dios. Y para eso tenemos que conocer nuestra identidad, como estaba diciendo anoche la hermana Ada. ¿Quién soy yo realmente como papá? Porque todo el mundo sabe que somos hijos de Dios. Pero muchas veces no conocemos qué tiene nuestro papá, que nos dio todo ya. O sea, tenemos todo. Y como estaba diciendo ayer la hermana, yo no puedo entrar en una casa y abrir su heladera, porque no es de mi papá. Ahora en mi casa yo puedo abrir la heladera y comer lo que hay ahí, porque es de mi papá. Y así mismo nosotros tenemos como padre a Jesús, ¿verdad? A nuestro Dios. Y en la heladera de nuestra papá hay tantas cosas, hay sanidad, hay protección, de todo. Es cuestión de abrir y utilizar. ¿Por qué no utilizamos? Porque no tenemos nuestra identidad de autoestima.
no pasó con nosotros. Pero esto no pasó tampoco con Abraham. A Abraham, cuando Dios le llamó, él no dijo nada. Mi bolsa me va a hacer pesada, yo tengo que ir a dejar todo mi parentela, mis cosas. Él no protestó. Automáticamente él salió y se fue. Pero con Moisés vemos que ya no pasó más eso. Dios le llama y dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para ir ahí en la casa de Faraón. Sin embargo, él era la persona más indicada porque él conocía ese lugar. Cualquiera no podía entrar junto al Faraón. En estos días yo he visto que el hijo del príncipe de Egipto se casó. ¿Y quiénes eran los invitados? Todos los reyes europeos, asiáticos se fueron ahí. Cualquier persona no podía entrar. Y Moisés ya conocía ese ambiente, esa cultura. Él podía entrar, pero él protestó. No quería irse, no sabía hablar, porque no tenía ese estima, no tenía esa identidad que Dios ya le dio. Con Gedeón también pasó lo mismo. Estaba él protestando ahí, ¿verdad? Que los madianitas comían todas sus comidas, no tenían más comida, ellos cultivaban y le comían todo otro. Igualito en la actualidad. Trabajamos y come otro. No aprovechamos. Algo está pasando. Y le llama a Gedeón y muchas cosas. Soy muy joven. Y después dijo también: nosotros somos pobres. Y después le dijo: Ani que se abandona. Ese cosa la jata y no pepe. O sea, yo no sé. Está pidiendo ayuda. Muchas cosas. No tenía identidad. Y eso pasa a nosotros. Hoy día también. Porque el padre que tiene identidad, si su hijo se enferma, él ya tiene todo. Les doy toda potestad y ya. Sobre serpientes, en mi nombre echarán demonios. Ya nos dio todo, tenemos en la heladera. Y el padre, que es hijo de Dios, tiene que sacarnos más eso. Y nosotros queremos ya, vamos a llamar al pastor o vamos a llamar a ese hermano porque hay una oración, una oración. Sin embargo, nosotros somos hijos. ¿Y dónde estamos? En el mundo espiritual. Nosotros pensamos en lo carnal nomás. En el mundo espiritual estamos en los lugares celestiales, sentados al lado de ¿quién? Al lado de Cristo Jesús estamos. ¿Ustedes nunca han pensado en eso, hermano? No estamos por acá nomás. Estamos sentados. ¿Y dónde Él está? Él arriba. Y también nuestra vida, ¿verdad? Estamos al lado de Él. ¿De quién vamos a temer? Entonces, un padre que tiene identidad debe ser pastor y también sacerdote de su hijo, de la familia. Si alguien se enferma, él mismo empieza a orar. Él mismo empieza a hacer las cosas porque es sacerdote, es jefe, es el pastor de su hogar. Ahora vamos a leer en Segunda de Samuel 1:23. Segunda de Samuel 1:23. Y haz más fuerte que los leones. Verdaderamente podemos decir que Saúl fue malo en muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí vemos que con su hijo él era inseparable. Andaban juntos, ¿verdad? Y si es inseparable, quiere decir que le conocía a ese su hijo Jonathan. Y qué lindo
decir que se diga de un padre y de un hijo inseparable en su vida. Qué lindo decir ese término, inseparable en su vida. Eso quiere decir un padre que acompaña a su hijo. No es que van a estar juntos todos los días, porque puede ser que esté juntos todos los días, pero que sea un padre ausente. Para ser inseparable tiene que conocer a su hijo, conocer sus debilidades para ayudarlo y su fortaleza para aplaudirle. Lo bueno es que un padre puede ser amigo de su hijo, puede cuidarle, protegerle, ampararle, estar pendiente y también valorar lo que ellos hacen, ¿verdad? Eso es muy importante, valorar lo que ellos hacen. Si saca un 2, igual nomás está bien. Y si saca un 5, igual está bien, porque está pasando de grado. Porque hay muchos padres exigentes, ¿verdad? Que su hijo que saque todo 5. Eso quiere decir que todo sea excelente, ¿verdad? Y sabemos bien que no somos perfectos, que nos equivocamos, ¿verdad? Un padre se equivoca, así como se equivoca también un hijo. Y por lo tanto, por las cosas que hace nuestro hijo, tenemos que valorarle, tenemos que decirle que está bien, pero que falta mejorar en algunos puntos, ¿verdad? Si hace mal. Si barre, por ejemplo, y si no barre tan bien, que bien, gracias mi hijo, pero mañana, ahora ya, hasta allá ya me vas a barrer si no barrió todo, ¿verdad? Y si viene y te dice que pasó de grado, qué bien, pasé mi examen. No importa que pase con 2 o 3 o 5, pero ya pasó. Y si no pasó, le vamos a decir a mi hijo, vamos a procurar más, para el otro examen ya vas a pasar, aunque sea un 2 ya vas a sacar. Entonces el hijo se va a sentir más animado para estudiar. Entonces tenemos que valorar lo que hace nuestro hijo. Entonces un buen padre debe ser pastor, sacerdote, amigo de sus hijos. Ahora vamos a leer en Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Parece que está después de los Proverbios. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Un buen padre debe ser director del futuro de sus hijos. ¿Y qué hace el director? El director es que él dirige. Y para dirigir no necesitamos inteligencia. Tenemos que ser inteligentes también, pero necesitamos la sabiduría, porque la sabiduría es de Dios. El director de una película, por ejemplo, no actúa. ¿Quiénes son los que actúan? Los actores. Y el director le muestra, así van a ser. Y los que juegan fútbol también saben, ¿verdad? Que el director técnico, el director del fútbol, no juega. ¿Qué hace? Busca la estrategia y coloca a los jugadores en los lugares específicos. Este juega bien acá, este en el campo, allá atrás otro, para defender. Entonces, ¿para qué hace esto el técnico? ¿Para que salga bien la película o para que gane el partido, verdad? Le dirige. De esa misma manera nuestro hijo está actuando en su película. Ya puede guardar las cosas, ¿no? Y juega su fútbol. Es decir, está viviendo su vida. Y necesita demasiado un director que le dirija. Pero ese director tiene que actuar con
sabiduría. Si por ahí el hierro sale mal, entonces le va a agregar más fuerza, como dice en este versículo, y va a moldear. Porque el hombre aprende hasta que se muere. A mí alguien me puede moldear todavía con mis 63 años. Inclusive me puede moldear mi marido, ¿verdad? Si yo estoy fallando y él está viendo, me puede hablar y yo puedo cambiar. Y más todavía podemos cambiar si es con la sabiduría de Dios, nosotros que somos cristianos. Tenemos todo ese privilegio y Dios ya nos dio toda esa autoridad para poder cambiar. ¿Ven? Entonces, es muy importante la dirección de los padres para que los hijos puedan triunfar, porque cualquier cosita que se hace, como estaba poniendo el ejemplo, la película, el partido, necesitas antojo para ahí, canchita vende los yogos, ahí antojo para ahí, porque ahí ya no importa lo quien gana, pues. Pero cuando el partido ya es serio, ya necesita un director técnico para que le pueda guiar, o si no, no ganamos, pues cada partido jugado perdete. Entonces, un padre conforme al corazón de Dios debe ser el director del hogar de sus hijos. Para eso tiene que conocer a su hijo. Eso es muy importante. Ahora vamos a leer en 1 Timoteo 5:8. Versículo muy conocido y dice así: porque si alguno no provee para los suyos son los hijos, ¿verdad? Y mayormente para los de su casa. Quiere decir, ahí eso se puede entender que podemos proveer a otro también, pero mayormente a los de su casa, dice. Ha negado la fe. Imagínate, ha negado la fe. En guaraní petua omongaru ngala y tagrafina pe torecoy fe. Sin arobiañan de llave, en una palabra. Ha negado la fe y es peor de quién, que un incrédulo. Porque hay muchos, la mayoría de los incrédulos, no la mayoría, algunos mantienen a su familia, ¿verdad? Y mira cómo compara, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora vamos a leer en 2 Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Y dice Pablo anuncia su tercera visita, dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo se está refiriendo como padre a los creyentes que estaban ahí en Corintios, ¿verdad? Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Allá muchas veces ya pensaba, cosa mantener, hace tu ya juego todo. Ese peamo, yandiana y la de familia, los hijos por agradecimiento sí o sí te va a dar. Si le criaste bien, si sos viejo, los hijos te va a atender, te va a llevar al doctor, te va a proveer de alimento, de ropa. Entonces, los padres para los hijos tienen que ser un buen
padre, conforme al corazón de Dios, debe ser responsable en todo, como vemos acá. Debe ser responsable en todo. Los hijos no comen por llevar solo el apellido de su padre. Pea Espínola, pea abogado, pea Mujica, los hijos entonces no comen solamente por llevar el apellido de sus padres. Un padre, conforme al corazón de Dios, debe saber que es responsable de la alimentación de su hijo, de la salud de su hijo, de la vestimenta de su hijo y también de su futuro. ¿Cómo va a ser su hijo cuando sea grande? No sé si pensamos en eso, ¿verdad? Porque eso depende mucho de lo que ellos están viendo en la casa. Porque hay un dicho que dice que un árbol viejo, cuando se cae, hace mucho ruido. Cuando un papá se cae. Pero cuando un bosque está creciendo, muchas veces vemos la plantita chiquitita, así como nuestro hijo, ¿verdad? Después aparece otra hojita, de repente ya se va a la escuela, de repente ya se va al colegio. Pero yo no veo el momento en que creció más 1 centímetro, ¿verdad? Pero cuando un árbol viejo se cae, hace un ruido. Imagínate que los hijos van a ver y van a sentir cuando ese árbol viejo está haciendo algunas cositas malas por ahí. Porque si el padre miente, sus hijos son mentirosos. Si el padre fue un borracho, su hijo de seguro va a tomar por ahí. Si fue mujeriego, su hijo también va a ser mujeriego. Y si es un buen cristiano, conforme al corazón de Dios, su hijo va a ser también un buen cristiano. Pero este debe ser desde chiquitito, porque nosotros no estamos viendo cuando ellos están creciendo y de repente ya se va todo y los padres nos quedamos solos. Se casan todos los hijos y nos quedamos solos. En tan poco tiempo pasa todo eso. Entonces tenemos que ser ejemplo a nuestro hijo. También en este aspecto de ser responsable con nuestro hijo y cuidarle bien. Ahora vamos a leer Efesios 6:4. Tenemos acá. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Eso es nuestro papel, ¿verdad? No con ira las cosas, sino criarles, dice, con amonestación y con disciplina. Amonestación del Señor. Un buen padre debe ser especial para su hijo. Ay, la papá. Porque muchas veces le calla, ya. Quiere decir que le está criando con ira. Hoy no hay trabajo, años ahí libre. Man, te oye plagueazo, man. Te oye ya. No hay por ahí morir la ayapoa. Solemos escuchar así, ¿verdad? Papá, no hay por ahí la ayapoa. Todas las cosas están mal. Y un buen padre tiene que ser especial para su hijo. Ay, qué suerte, ahí ya viene papá. Ya vamos a estar con él, vamos a estar todos juntos. Que no llegue papá, porque a dónde tú, ajá, ¿dónde me potipona? Costumbre de antes, ¿verdad? Ya que imagina. Sin embargo, si te ha criado con disciplina y con amonestación en el Señor, vas a querer estar con tu papá todo el tiempo, con tu papá o ya sea con tu mamá. Entonces, nuestro deseo como buen padre, tenemos que anhelar estar en el corazón de nuestro hijo.
Eso se entiende mucho mejor cuando somos novios, ¿verdad? O le queremos a nuestro marido. Está en nuestro corazón. Todas las horas nos acordamos, ¿verdad? Como queremos ya que nuestro novio llegue, ¿verdad? Porque está en nuestro corazón. Queremos estar más horas con ellos. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón. Le queremos. Y así tiene que ser nuestro papá. Tenemos que anhelar que el padre esté en el corazón de su hijo. Y que no le dejemos huella negativa o cicatriz. Papá pesa, ya de tu llama, ya le coma 60, 50, 40 años. Y nos acordamos todavía porque eso es una cicatriz. Se maltrata, güey, se mueve, baitea, güey. O sea, ya va baitea o algunos gatos mose. Y eso no pasa solo en el mundo, pasa en la iglesia, pasa, o sea, dentro de los hermanos. Y entonces no es un buen padre. ¿Y por qué no puede ser un padre? Porque no tiene esa identidad de hijo. No sabe qué es él. No puede poner, si hijo de Dios, hija, Pepe vende, puta. Ahora hijo de Dios, solemos escuchar así, ¿verdad? Hasta ahí no me conoce. Y tiene que ser mucho más allá. Yo estoy arriba con mi Dios en los lugares celestiales sentado. A nadie le escuchamos decir así. Porque no conoce. Escuchamos, pero no agarramos como nuestra identidad. Entonces, tenemos que dejar en el corazón de nuestro hijo huellas de amor, de confianza. Así cuando tiene problemas, va a llegar junto a su papá y le va, no importa que sea mujer, porque es nuestra costumbre también. No, el papá tiene que tener confianza también con su hija, tanto como el varón como con la nena. Y la nena también tiene que tener confianza, o si no, me usé y tú tiene que ser con los dos. Hay una frase que dice: cualquiera puede ser padre, como ya dije anteriormente, pero solamente un hombre especial de Dios puede ser papá. Un hombre especial de Dios, un hombre cristiano, un hombre comprometido con Dios, conforme al corazón de Dios, puede ser realmente un papá. Un papá que cuida de sus hijos. Quizás te sientas triste porque no tuviste un padre. O tuviste un padre ausente. O tuviste un padre que ya se fue con el Señor. O tenés un padre que está presente en tu casa, pero que está ausente. Un padre ausente es lo que no tiene olor de su hijo. No conoce las dificultades de su hijo. Pero hoy tú puedes ser el hijo del mejor padre del mundo, el hijo de Jesús. Si por ahí no tenés todavía en tu corazón a Jesús, este es el momento de aceptarles. Y
Invita a Cristo a tu corazón y vas a tener el mejor Padre del mundo. Amén, hermanos.